Mientras todo esto ocurre, se levanta la amenaza sobre nuevas muertes y sobre el accionar de los grupos criminales como Pedro por su casa. Y en el frente fiscal se acaba de confirmar la medida excepcional frente a la regla fiscal que tiene enormes implicaciones. Le quiero pedir al profesor Fernando Quijano, director del diario La República, que nos explique las implicaciones de lo que se ha decidido en el CONFIS frente a la regla fiscal. ¿Qué decidieron y eso qué significa, profe? Lo primero, don Juan, es que el Consejo Superior de Política Fiscal, el CONFIS, se reunió ayer hasta altas horas de la noche y definió activar la cláusula de salida de la regla fiscal. Esto quiere decir que el gobierno aprobó suspender esta norma por 3 años pese a la negativa del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un consejo asesor que no se lo permitió. La última vez que fue suspendida la regla fiscal fue en el 2021 como consecuencia de la pandemia del 2019, pero es la primera vez que sin razones, digamos, subyacentes, sin externalidades, se aprueba bajar la regla fiscal. Los diferentes analistas del mercado, don Juan, aseguran que el déficit cerraría este año por encima del 7% del Producto Interno Bruto, lo que representa el mayor nivel desde que se tiene registro, sin tener en cuenta que obviamente la pandemia fue un hecho sobreviniente y a nivel global. En el presupuesto de este año se había propuesto que ese déficit iba a ser del 5,1%, pues no, va a ser superior al 7,4% y esto tiene unas consecuencias enormes en lo que tiene que ver, 1, con el endeudamiento, 2, con la calificación de la deuda y 3, que ya son unas finanzas públicas sin reglas, que es lo más preocupante, don Juan. Es decir, el gobierno no respetó la regla, el gobierno decretó suspender la regla fiscal sin ningún argumento y obviamente las firmas calificadoras de riesgo, en particular Moody's, una calificadora que aún no rebajaba el grado de inversión, pues actualmente lo va a rebajar indiscutiblemente. ¿Qué dicen los exministros de Hacienda? Que es la situación más grave, un gobierno que no tiene reglas, que no tiene techo y que seguramente hoy va a haber, son las 8:51, vamos a ver la cotización del dólar, pero lo más probable es que haya una devaluación del peso inminente. Profesor Quijano, esto, por ejemplo, en términos de endeudamiento, ¿qué quiere decir? ¿Puede salir el gobierno como loco a endeudarse? Sí, señor. Y entonces que le digan, bueno, coja aquí sus 750,000 millones para la consulta. Y ¿Cuál es el efecto? Usted sabe, mire, la regla fiscal le ponía que el endeudamiento no podía llegar más allá del 55% del Producto Interno Bruto. ¿Qué va a pasar? Que como ya estamos muy cerca de ese nivel, debemos estar en torno al 49-50% de endeudamiento. Vamos a endeudarnos porque el gobierno ya no tiene la regla y de esos 525 billones de pesos del presupuesto, el grueso se va a ir para pagar esa deuda. Que durante el año que resta de gobierno, más los 2 siguientes, porque es por 3 años, no respetemos la regla, quiere decir que el gobierno va a endeudarse. Que toda la plata que no se le apruebe por reformas tributarias, que toda la plata que no recaude, pues simplemente va a ir al cajero electrónico y va a hacer un avance con tarjeta. Profesor Quijano, ¿esto qué quiere decir en materia de impuestos? ¿Que van a mantener esa idea de anticipar los impuestos del 2026 para algunos sectores? ¿Eso lo mantienen? Ese tema todavía no está en firme, el tema no está todavía en firme. Recordemos que el recaudo de impuestos esperado para todo el año son 300 billones de pesos, más o menos, que el presupuesto son 525. Esos impuestos se van a mantener en 300 billones, pero el déficit se va a subsidiar, se va a manejar con un endeudamiento que ya es excesivo. Realmente el mensaje que estamos mandando a la banca multilateral es nefasto y hoy es un día bastante negro para la economía, que veremos cuáles son las consecuencias en el mercado financiero. 8 de la mañana, 53 minutos. Esto es la FM, Periodismo para Todos.
Todos cuando somos jóvenes tenemos miedo de ser grandes. Afortunadamente estamos nosotros, los que estamos disfrutando de la mejor etapa de la vida. Juntos con el Banco Popular, el banco que evolucionó para apoyarnos a todos.